Bienvenido al canal. Aquí encontrarás historias suaves y música tranquila, creadas especialmente para ayudarte a dormir. Cada sonido está pensado para acompañarte a un descanso profundo, donde el cuerpo se relaja y la mente se apaga. Respira hondo, deja atrás el día y deja que la calma te envuelva. Comenzamos. Capítulo 1. En la pequeña ciudad de Itaperuna, ubicada en el estado de Río de Janeiro, las tardes eran tranquilas, salpicadas por risas infantiles y el murmullo suave del viento entre los árboles. Era un lugar donde la vida parecía sencilla, alejada del vértigo y el bullicio de las grandes urbes brasileñas. Allí, en medio de ese escenario tranquilo y cotidiano, crecía un niño tímido llamado Lucas. A sus 8 años, Lucas era conocido por ser callado y retraído, prefería pasar sus horas libres en casa, sumergido en videojuegos o explorando tímidamente los primeros pasos en las redes sociales, siempre bajo la supervisión distante pero constante de sus padres. Un día, mientras navegaba distraídamente en una plataforma de juegos en línea, un mensaje llamó su atención. Era breve, casi tímido: «Hola, ¿quieres jugar?». La remitente se hacía llamar Sofía, y su foto de perfil mostraba a una niña sonriente de cabellos castaños. Lucas dudó por un instante, pero la curiosidad infantil pudo más. Respondió afirmativamente, sin imaginar que ese breve intercambio marcaría el inicio de una relación que alteraría irreversiblemente el rumbo de su vida. Desde ese primer encuentro virtual, ambos comenzaron a jugar juntos casi a diario. Inicialmente compartían solo partidas ocasionales en juegos inocentes, riendo por victorias y derrotas compartidas. Poco a poco, lo que comenzó como una simple amistad virtual empezó a evolucionar, extendiéndose lentamente fuera de los límites de los juegos. A través de la pantalla, Lucas y Sofía comenzaron a intercambiar mensajes sobre sus vidas cotidianas, intereses comunes y pequeños secretos infantiles que reforzaron rápidamente la conexión entre ambos. Lucas fue internado en un centro socioeducativo, donde enfrentaría un largo proceso de rehabilitación y tratamiento psicológico. Los profesionales encargados de su cuidado reconocieron inmediatamente la profunda manipulación emocional y psicológica que había sufrido, lo que no eximía su responsabilidad, pero sí revelaba un contexto complejo y preocupante sobre su vulnerabilidad emocional. Mientras tanto, Sofía fue trasladada para enfrentar cargos graves ante la justicia juvenil, en un juicio que se anticipaba largo y complejo debido a la naturaleza excepcional del caso. Los investigadores continuaron analizando los dispositivos y redes sociales involucrados, descubriendo que Sofía había intentado manipular emocionalmente a otros adolescentes, revelando un patrón preocupante de comportamiento psicopático. La tragedia de la familia Teixeira sirvió como una dura advertencia sobre los peligros potenciales ocultos en las relaciones virtuales sin supervisión adecuada, destacando la importancia crítica del apoyo emocional y la comunicación abierta entre adolescentes y sus familias. La comunidad, aunque marcada permanentemente por la pérdida irreparable, comenzó lentamente a recuperarse, decidida a aprender y crecer a partir de esta dolorosa experiencia. Ante la realidad innegable, los policías llamaron inmediatamente a refuerzos y a un equipo forense para asegurar la escena del crimen. Lucas fue trasladado a la estación policial, donde enfrentó un interrogatorio inicial en el que, completamente quebrado emocionalmente, confesó rápidamente lo sucedido. Contó en detalle cada paso de aquella noche terrible, explicando la manipulación emocional constante que había sufrido por parte de Sofía. La confesión del adolescente dejó a los investigadores profundamente conmocionados. La descripción precisa y fría que Lucas ofreció sobre los eventos confirmó rápidamente las sospechas iniciales.
Además, mostró los mensajes intercambiados con Sofía, quien desde Mato Grosso había dirigido cada uno de sus movimientos, ejerciendo una presión psicológica extrema y manipuladora. Rápidamente, la policía de Mato Grosso fue informada y actuó inmediatamente para detener a Sofía en su casa de Agua Boa. La joven fue trasladada bajo custodia, enfrentando serias acusaciones por inducción y complicidad en los crímenes cometidos por Lucas. Durante el interrogatorio, Sofía se mostró fría y distante, negando inicialmente cualquier responsabilidad hasta que la evidencia de sus mensajes y conversaciones con Lucas la obligaron finalmente a admitir su participación directa. El caso generó conmoción nacional, atrayendo una intensa atención mediática. Expertos en psicología y criminología analizaron exhaustivamente las circunstancias, destacando la gravedad del impacto que las relaciones virtuales tóxicas pueden tener en adolescentes vulnerables. La comunidad de Itaperuna quedó profundamente marcada por la tragedia, tratando de entender cómo algo así pudo suceder en su entorno aparentemente tranquilo y seguro. Cuando la policía llegó a la casa, encontró una escena inquietante desde el primer momento. Lucas abrió la puerta apenas unos centímetros, mostrando un rostro pálido y demacrado, con evidentes signos de agotamiento extremo y ansiedad. Los oficiales le pidieron amablemente que los dejara entrar para comprobar que todo estuviera en orden. Lucas, visiblemente nervioso y confundido, intentó mantener su historia inicial, pero su actitud evasiva y ansiosa levantó sospechas inmediatas. Al entrar en la casa, los agentes fueron inmediatamente golpeados por un olor extraño y desagradable que impregnaba el ambiente. Lucas intentó dar explicaciones vagas, insistiendo en que todo estaba bien, pero su voz temblaba y sus ojos evitaban constantemente el contacto directo con los oficiales. Mientras los policías avanzaban lentamente por la casa, el nerviosismo de Lucas se hizo cada vez más evidente. Finalmente, uno de los agentes se dirigió hacia la habitación principal. Al abrir la puerta, la realidad aterradora salió a la luz con toda su crudeza. Los cuerpos sin vida de Antonio Carlos e Inaila fueron encontrados en sus camas, cubiertos parcialmente con mantas, pero sin ningún intento real de ocultar lo sucedido. La escena era escalofriante y evidente, con las huellas claras del crimen cometido días atrás. Inmediatamente después, los agentes encontraron el cuerpo del pequeño Antonio en su habitación, una imagen tan impactante que dejó en estado de shock incluso a los policías más experimentados. Lucas, al darse cuenta de que su secreto había sido descubierto, se desplomó al suelo, incapaz de sostenerse por sí mismo debido al peso insoportable de su culpa y miedo. Capítulo 5. Pasaron 3 días desde aquella fatídica noche, días que Lucas vivió en una especie de trance, incapaz de dormir o comer, atrapado entre la ansiedad constante y la culpa insoportable. La casa permanecía en un silencio absoluto y perturbador, con las habitaciones selladas por un aire denso y opresivo. Nadie parecía notar la ausencia inmediata de la familia Teixeira, y durante esos días, Lucas se mantuvo encerrado en casa, siguiendo meticulosamente las instrucciones recibidas de Sofía sobre cómo comportarse y qué decir si alguien preguntaba. Sin embargo, la realidad no tardó mucho en hacerse evidente. Los vecinos comenzaron a notar algo extraño en la casa silenciosa y oscura, que normalmente rebosaba actividad cotidiana. La ausencia de Antonio Carlos en su trabajo en el hospital local llamó aún más la atención. Alarmados, colegas y amigos empezaron a preguntar y a acercarse a la casa para verificar si todo estaba bien, pero Lucas, siguiendo el guión preparado por Sofía, respondía brevemente desde detrás de la puerta cerrada, asegurando que sus padres habían salido urgentemente por un asunto familiar. La abuela paterna,
cada vez más preocupada por la falta de comunicación con su hijo y nuera, decidió acudir a la policía después de varios intentos fallidos de contactarlos. Explicó sus inquietudes y solicitó una verificación de bienestar. La policía, consciente de la gravedad potencial de la situación, accedió rápidamente a investigar la residencia Teixeira. El estruendo resonó una vez más en la casa, dejando tras de sí un silencio absoluto y desgarrador. Lucas sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, la realidad de sus actos golpeándolo con una fuerza insoportable. Permaneció unos segundos en estado de shock, incapaz de moverse o pensar con claridad. Finalmente, volvió a su habitación y tomó el teléfono. Envió un mensaje breve y frío a Sofía: "Lo hice". La respuesta de ella llegó casi inmediatamente, fría y distante, exigiendo pruebas concretas de lo sucedido. Lucas, sintiendo que ya no tenía control sobre sí mismo ni sobre la situación, volvió lentamente a las habitaciones de sus padres y de su hermano, capturando imágenes que luego envió sin vacilar. Sofía respondió con aprobación, pero también con nuevas instrucciones para cubrir sus huellas. Lucas, completamente dominado por la influencia de ella y paralizado por la magnitud de sus actos, obedeció sin cuestionar, intentando torpemente ocultar la evidencia de los asesinatos. Cada movimiento lo hacía sintiendo una mezcla insoportable de culpa, miedo y desesperación. Finalmente, agotado emocional y físicamente, Lucas se derrumbó en su habitación. La noche avanzaba lentamente hacia el amanecer, mientras él permanecía sumido en un profundo estado de shock. El peso insoportable de sus acciones comenzaba lentamente a hundirse en su conciencia, confrontándolo con la devastadora realidad que había creado bajo la influencia implacable de Sofía. La respuesta de ella fue inmediata y fría: "Hazlo". Lucas regresó a la habitación de sus padres. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos con un ritmo frenético. La luz tenue que se filtraba por la ventana apenas permitía distinguir claramente las siluetas dormidas de Antonio, Carlos e Inaila. Lucas levantó lentamente el revólver, apuntando primero hacia su padre. Dudó apenas un instante antes de apretar el gatillo. El sonido seco y estruendoso resonó en la habitación, seguido de un silencio tenso y aterrador. Inaila despertó sobresaltada, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Lucas, dominado por una determinación ciega y desesperada, volvió a disparar. La mujer cayó sobre la cama, inmóvil. Lucas permaneció inmóvil durante unos segundos eternos, contemplando con horror la escena frente a él. Sus manos temblaban incontrolablemente, y su mente estaba paralizada por una mezcla insoportable de culpa y alivio por haber cumplido la exigencia de Sofía. Sin embargo, el horror aún no había terminado. Recordó entonces la última demanda de Sofía, una exigencia todavía más monstruosa. El pequeño Antonio dormía inocentemente en su habitación, completamente ajeno al terrible destino que lo aguardaba. Lucas caminó lentamente hacia la habitación del niño, sintiendo cada paso como si fuera una pesada sentencia. Entró en el cuarto del pequeño Antonio, contemplando su rostro tranquilo y pacífico. Un fuerte sentimiento de culpa y desesperación lo invadió momentáneamente, haciéndole dudar por primera vez aquella noche. Sin embargo, recordó las frías palabras de Sofía, su amenaza de abandonarlo si no cumplía completamente con lo acordado. Movido por un miedo aún más profundo que su culpa, Lucas levantó el arma nuevamente, cerró los ojos con fuerza y apretó el gatillo. Capítulo 4. La noche cayó sobre Itaperuna, cubriendo la ciudad con una espesa manta de oscuridad. Lucas permanecía despierto, inmóvil en su cama, con la mirada perdida en el techo. En su mente resonaban sin cesar las últimas palabras de Sofía, palabras que exigían una demostración inmediata y absoluta de su amor.
Se sentía atrapado en un laberinto emocional, incapaz de distinguir claramente sus propios deseos y temores. La casa se encontraba sumergida en un profundo silencio, interrumpido apenas por el sonido suave de la respiración pausada de sus padres y de su pequeño hermano. Lucas cerró los ojos con fuerza, intentando desesperadamente calmar los latidos acelerados de su corazón, pero las palabras de Sofía seguían resonando con implacable insistencia: si realmente me amas, hazlo ahora. No esperes más. Movido casi por instinto, Lucas se incorporó lentamente de la cama, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Caminó sigilosamente hasta la habitación de sus padres, observándolos desde la puerta entreabierta. Antonio, Carlos e Inaila dormían profundamente, ajenos por completo al peligro inminente. Lucas sintió un nudo en el estómago, una mezcla de angustia, temor y desesperación, pero también una extraña determinación nacida de la presión implacable ejercida por Sofía. Recordó entonces el revólver que su padre guardaba bajo el colchón, un arma registrada legalmente, destinada en teoría a proteger a la familia. Sin embargo, aquella noche, en las manos temblorosas de Lucas, el arma cumpliría un propósito terrible y completamente diferente. Con pasos lentos y pesados, Lucas entró en la habitación de sus padres y tomó el revólver. Su tacto frío y metálico contrastaba con el calor febril que sentía recorrer todo su cuerpo. Volvió a su habitación por un momento, mirando fijamente la pantalla del teléfono que había dejado encendida. Sofía permanecía conectada, esperando impaciente por su confirmación. Lucas escribió un breve mensaje, anunciando que estaba listo. Poco a poco, Lucas comenzó a perder contacto con la realidad. Las conversaciones con Sofía dominaban sus pensamientos y emociones hasta el punto de que apenas lograba concentrarse en cualquier otra cosa. La escuela, los amigos, incluso su propia familia, se desdibujaron lentamente en un segundo plano insignificante frente a la relación con Sofía. En su desesperación, Lucas empezó a convencerse de que no había otra salida posible, aceptando gradualmente aquella propuesta monstruosa como la única opción viable. Cada día que pasaba, las insinuaciones de Sofía se volvían más explícitas y directas. Ella comenzó a sugerir métodos específicos, a detallar posibles escenarios y planes concretos, exigiendo a Lucas que pensara seriamente en cómo llevarlos a cabo. La frialdad con la que Sofía discutía estos temas estremecía profundamente a Lucas, pero su dependencia emocional era demasiado fuerte para permitirle alejarse. En una de sus últimas conversaciones antes del inevitable desenlace, Sofía planteó abiertamente la necesidad de que Lucas actuara rápidamente. Argumentó que ya no podía esperar más y que si realmente la amaba, demostraría su valor y determinación sin más excusas ni retrasos. Lucas, paralizado por el miedo pero incapaz de rechazarla definitivamente, prometió que lo haría, sellando así su destino con una decisión terrible e irreversible. Así, entre la manipulación emocional constante y la presión psicológica extrema, Lucas quedó atrapado en una espiral descendente de desesperación y dependencia tóxica. Aquella relación que comenzó con la inocencia de una amistad infantil en línea, ahora había evolucionado hasta convertirse en una peligrosa obsesión que amenazaba con destruirlo todo. A partir de ese momento, cada intercambio entre ambos adolescentes se convirtió en una presión constante sobre Lucas, quien comenzó a sentirse atrapado entre el miedo y el deseo desesperado de complacerla. Sofía alimentaba sus inseguridades, haciéndole creer que si no cumplía con lo que ella pedía, sería incapaz de merecer su amor y respeto. Lucas empezó a considerar seriamente aquella terrible propuesta, consumido por la idea de que era la única manera de mantenerla a su lado. En casa, los padres de Lucas notaban con creciente preocupación los cambios radicales en su conducta.
Su actitud cada vez más agresiva y aislada preocupaba profundamente a Antonio Carlos e Inaila, quienes trataban sin éxito de acercarse emocionalmente a su hijo. El ambiente familiar se volvía cada vez más tenso, marcado por discusiones frecuentes y silencios incómodos. Lucas se sentía constantemente vigilado, lo que reforzaba la sensación de que sus padres eran enemigos directos de su relación con Sofía. La insistencia de Sofía comenzó a desgastar rápidamente la resistencia moral y emocional de Lucas. En su mente adolescente, confundida y manipulada, las palabras de Sofía adquirieron un peso casi hipnótico. Ya no se trataba solo de una propuesta aterradora, sino de una posibilidad real y cada vez más cercana. Sofía reforzaba constantemente la idea de que eliminar a su familia era la única manera en que podrían estar juntos y libres de interferencias. Lucas pasó noches enteras en vela, sumido en un estado casi febril, imaginando escenarios aterradores y tratando desesperadamente de encontrar otra solución. Sin embargo, cada vez que manifestaba dudas o intentaba resistirse, Sofía respondía con una frialdad implacable, amenazando con abandonarlo o sugiriendo que buscaría a alguien más dispuesto y valiente para cumplir con sus deseos. Capítulo 3. A medida que el tiempo avanzaba, las demandas de Sofía se tornaban cada vez más explícitas y sombrías. Ya no eran simples desafíos o pequeñas rebeliones contra las normas cotidianas, ahora ella sugería directamente ideas aterradoras y perturbadoras. Sofía comenzó a insinuar la necesidad de demostrarle su amor a través de actos extremos y definitivos. Lucas, desesperado por mantener su atención y afecto, escuchaba con una mezcla de miedo y fascinación, incapaz de alejarse del influjo tóxico de su novia virtual. Cada conversación entre ambos adolescentes se convertía en una especie de negociación oscura donde Sofía llevaba siempre la delantera. Utilizaba tácticas de manipulación emocional cada vez más agresivas, alternando momentos de aparente ternura con amenazas directas. Sofía planteaba constantemente que la única forma verdadera de demostrar su amor era realizando algo tan extremo que nadie pudiera cuestionar jamás la sinceridad de sus sentimientos. Lucas, sumergido en una confusión emocional profunda, comenzó a considerar seriamente aquellas ideas. Lo que al principio parecía absurdo y monstruoso empezó lentamente a cobrar sentido en su mente distorsionada por la dependencia emocional. Sus días transcurrían en medio de una ansiedad constante, obsesionado por satisfacer las exigencias de Sofía y aterrorizado ante la posibilidad de perderla. En una conversación especialmente perturbadora, Sofía mencionó por primera vez la posibilidad de que Lucas eliminara a aquellos que, según ella, impedían que estuvieran juntos, sus propios padres y su hermano pequeño. Inicialmente, Lucas reaccionó con horror, incapaz siquiera de imaginar un acto semejante. Pero Sofía, lejos de retroceder, insistió con frialdad y persistencia, argumentando que esa sería la prueba definitiva de su amor y valentía. Así, la adolescencia de Lucas transcurrió marcada por una relación cada vez más destructiva y oscura. Aquellos años, que deberían haber estado llenos de descubrimientos personales y desarrollo emocional saludable, fueron en cambio una época dominada por la ansiedad, la manipulación emocional y la pérdida gradual de su identidad. Sofía, desde su refugio distante en Aguaboa, seguía ejerciendo un control absoluto sobre sus decisiones y emociones, llevando lentamente a Lucas hacia límites emocionales y morales inimaginables. A pesar de las frecuentes advertencias de sus padres y profesores sobre los peligros del aislamiento y de las relaciones virtuales insanas, Lucas se hundía cada vez más profundamente en la influencia tóxica de Sofía. Incapaz de distinguir entre el amor verdadero y la manipulación emocional, se aferraba con fuerza desesperada a aquella relación destructiva.
La influencia de Sofía llegó al punto en que Lucas ya no podía tomar decisiones sin consultarla primero, sometiendo incluso los aspectos más triviales de su vida cotidiana a la aprobación o desaprobación de ella. Las demandas de Sofía se volvían cada vez más oscuras, y pronto comenzaron a involucrar ideas y planes cada vez más inquietantes y peligrosos. Lucas, sumergido en una ansiedad constante, vivía atrapado entre la obediencia ciega a los deseos de Sofía y la creciente culpa y vergüenza por los actos que realizaba para complacerla. En ocasiones intentaba resistirse tímidamente, expresando su incomodidad o desacuerdo ante las exigencias extremas. Sin embargo, Sofía respondía con frialdad y amenazas directas de abandonarlo, manipulando con eficacia su temor más profundo. La familia Teixeira, incapaz de comprender plenamente el nivel de manipulación emocional que Lucas experimentaba, observaba con impotencia cómo su hijo se alejaba emocionalmente de ellos día tras día. A pesar de sus intentos desesperados por intervenir y recuperar la cercanía que alguna vez tuvieron, cada esfuerzo parecía alejarlo aún más, empujándolo más profundamente hacia la influencia nefasta de Sofía. En la escuela, Lucas se distanciaba cada vez más de sus amigos y compañeros, volviéndose retraído y taciturno. Sus profesores observaban con creciente preocupación cómo aquel adolescente antes activo y participativo ahora permanecía siempre alejado, silencioso y esquivo. Los intentos de intervención eran rápidamente rechazados por Lucas, quien veía cualquier muestra de preocupación como una amenaza directa a la única relación que consideraba significativa en su vida. La familia de Lucas estaba igualmente alarmada. Antonio, Carlos e Inaila intentaron desesperadamente acercarse a su hijo, preocupados por su visible deterioro emocional y aislamiento social. Cada conversación que intentaban entablar terminaba en confrontación o silencio absoluto. Lucas veía a sus padres como enemigos que querían arrebatarle la única fuente de felicidad y validación emocional que había encontrado en Sofía. A medida que el tiempo avanzaba, Sofía comenzó a imponerle pruebas cada vez más extremas. Primero fueron pequeñas demostraciones de rebeldía frente a sus padres, como ignorar órdenes simples o faltar a clases. Sin embargo, pronto estas exigencias escalaron hacia actos más significativos y peligrosos. En un intento por probar su lealtad absoluta, Sofía demandó que Lucas robara objetos pequeños de casa, lo cual él cumplió con profunda incomodidad, pero siempre bajo el temor constante de perderla. Los mensajes entre ambos adolescentes estaban plagados de amenazas veladas por parte de Sofía, quien manipulaba hábilmente la inseguridad de Lucas. Ella constantemente insinuaba que podría abandonarlo por alguien más fuerte y valiente, jugando con sus emociones y reforzando la necesidad desesperada que Lucas sentía por demostrar su valor ante ella. Cada acto realizado bajo presión debilitaba aún más la voluntad del joven, atrapándolo en un círculo vicioso de culpa y dependencia emocional. Capítulo 2. Conforme Lucas crecía, la relación con Sofía se volvía cada vez más compleja y demandante. Ahora, ya en plena adolescencia, lo que en su niñez había sido un vínculo inocente y amistoso se transformó en algo oscuro, dominado por chantajes emocionales y exigencias cada vez más intensas. Sofía, desde la distancia segura que le ofrecía su conexión virtual en Agua Boa, Mato Grosso, manipulaba con precisión quirúrgica las emociones de Lucas, presionándolo constantemente para que demostrara de formas extremas y perturbadoras su lealtad y amor hacia ella. Cada día Lucas despertaba con una sensación de ansiedad profunda, sintiendo el peso aplastante de satisfacer las expectativas de Sofía. Sus conversaciones, que inicialmente habían sido inocentes intercambios de juegos y risas, ahora se veían dominadas por demandas cada vez más agresivas y directas.
Ella cuestionaba constantemente su hombría, insinuando con crueldad que si no cumplía con sus pedidos más radicales, demostraría ser débil e indigno de su amor. Si realmente me amas, debes demostrarlo. No eres suficientemente hombre para hacerlo, eran palabras recurrentes en sus charlas diarias. Lucas, aterrado por la posibilidad de perderla, aceptaba cada vez más estos desafíos oscuros, convencido de que la única manera de mantener el afecto de Sofía era cediendo a sus exigencias. La dinámica tóxica se incrementó exponencialmente. Sofía comenzó a insistir en que Lucas realizara pequeñas acciones inicialmente molestas o incómodas que gradualmente fueron escalando hacia comportamientos violentos y perturbadores. Todo parecía un juego peligroso y excitante para ella, pero para Lucas, cada demanda cumplida erosionaba lentamente su moral y autoestima, dejándolo cada vez más aislado emocionalmente. Mensaje tras mensaje. En esos primeros años de relación, sin embargo, Lucas era incapaz de percibir completamente el peligro. Sofía representaba la primera experiencia emocional fuerte en su vida, alguien que lo hacía sentirse importante, especial y querido. Cualquier costo parecía razonable ante la posibilidad de perder esa conexión tan intensa. Mientras sus padres, cada vez más preocupados, intentaban alejarlo de aquella influencia negativa, Lucas se aferraba aún más a ella, viendo en sus intentos de intervención una amenaza directa a lo que consideraba su felicidad. La relación entre ambos niños, desde su comienzo aparentemente inocente en una plataforma de juegos en línea, se había transformado silenciosamente en una fuerza poderosa, capaz de influir en cada aspecto de la vida del joven. Aquellos primeros mensajes inocentes y tímidos habían dado paso gradualmente a una dinámica oscura, dominada por el control emocional y la manipulación psicológica. Sin embargo, en estos primeros años, Lucas no era consciente del camino peligroso en el que se encontraba, ni podía anticipar el trágico desenlace hacia el cual se encaminaba lentamente. Así, en aquella tranquila ciudad de Itaperuna, Lucas vivía sus días atrapado entre la fascinación y la dependencia emocional hacia Sofía, ignorando por completo las señales evidentes de peligro que lentamente se acumulaban a su alrededor. Sus padres, desesperados y confundidos ante el cambio radical en la personalidad de su hijo, luchaban por entender lo que estaba ocurriendo, sin imaginar ni remotamente que aquella inocente relación infantil podría conducir a un final tan devastador como inesperado. Para Lucas, Sofía representaba un refugio emocional imprescindible. Ella parecía entender sus pensamientos más profundos, ofreciéndole una atención que él sentía ausente en otros ámbitos de su vida. Aunque sus padres eran cariñosos y atentos, Lucas siempre había sentido cierta distancia emocional que ahora llenaba completamente con esta relación virtual. De este modo, Sofía comenzó a ocupar un espacio cada vez mayor en su vida, moldeando poco a poco sus pensamientos y actitudes sin que él mismo lo percibiera claramente. El cambio en Lucas no pasó desapercibido en la escuela. Sus profesores y compañeros notaban cómo el niño, antes participativo aunque tímido, ahora parecía distante, distraído e incluso, en ocasiones, hostil ante cualquier intento de acercamiento. Sus calificaciones comenzaron a bajar y los comentarios de preocupación no tardaron en llegar a sus padres, quienes intentaban hablar con él sobre lo que ocurría. Pero Lucas rechazaba cualquier conversación que involucrara criticar o cuestionar su relación con Sofía, reaccionando con enfado o silencio absoluto. En los años siguientes, la relación entre Lucas y Sofía se intensificó dramáticamente, extendiéndose más allá de la inocencia infantil hacia terrenos más complejos y oscuros. Las demandas de Sofía se hicieron más explícitas y exigentes, desafiando constantemente los límites éticos y morales del joven.
Lucas, incapaz de separarse emocionalmente de ella, empezó a aceptar comportamientos y pedidos cada vez más extremos, sintiendo que solo cumpliendo esos deseos lograría mantener vivo ese vínculo tan importante para él. La adolescencia los alcanzó así, entre mensajes oscuros y emociones extremas. Lucas ya no era el niño tímido e inocente que había conocido a Sofía a los 8 años. Ahora se había convertido en un adolescente profundamente condicionado por esa relación virtual. Su personalidad parecía totalmente moldeada por las demandas y expectativas que Sofía había impuesto lentamente, año tras año. Lucas encontraba en Sofía a alguien con quien conversar abiertamente, alguien que parecía comprenderlo a la perfección, incluso más que cualquier compañero de escuela o amigo del barrio. Por su parte, Sofía, desde su casa en Agua Boa, Mato Grosso, parecía igualmente fascinada por su nuevo amigo, mostrando un creciente interés por cada detalle que Lucas compartía sobre su vida familiar, sus padres, y su pequeño hermano Antonio, quien por entonces tenía apenas unos meses de vida. Al principio, los padres de Lucas veían con buenos ojos la amistad de su hijo, creyendo que era una forma saludable de socializar. Sin embargo, gradualmente comenzaron a notar cambios sutiles en la conducta del niño. Lucas empezó a aislarse más, a rechazar invitaciones para salir a jugar con amigos, y se volvió visiblemente inquieto si pasaba demasiado tiempo sin conectarse a Internet para conversar con Sofía. Preocupados, intentaron limitar su acceso, pero esto solo intensificaba su ansiedad y aislamiento emocional. A medida que pasaban los meses, la relación entre ambos niños se profundizaba rápidamente. Ya no se trataba solo de juegos, comenzaron a compartir sentimientos cada vez más intensos, hablaban de amor y de un futuro juntos, aunque ambos fueran todavía muy jóvenes para entender plenamente el significado y las implicaciones de esas conversaciones. Lucas, fascinado por esa promesa de compañía y comprensión, se dejaba llevar por emociones intensas, experimentando sensaciones hasta entonces desconocidas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar de manera inquietante. Sofía empezó a mostrar actitudes controladoras, exigiendo constantemente pruebas de lealtad y afecto. Lo que antes eran dulces intercambios de palabras se convirtieron gradualmente en demandas que incomodaban a Lucas, quien a pesar de ello accedía una y otra vez, impulsado por el temor a perder a la única persona que sentía realmente cercana.